El mundo de Loredana se vino abajo en ese instante. Legalmente, Daniel aún estaba casado con ella, lo que significaba que ese matrimonio con Roxana era una mentira más, una traición aún más grande. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra escalofriante historia real. Esta vez, nos trasladamos a la ciudad de Braov, Rumanía, donde se desarrolla un caso tan retorcido que desafía toda lógica. No estamos hablando de un crimen cualquiera, sino de una historia llena de secretos, mentiras y decisiones desesperadas que llevan al caos. En el centro de todo esto está una familia adinerada del mundo de la confección, cuyos destinos quedan marcados por una serie de eventos inesperados. Hay varios personajes clave en esta historia, pero no se preocupen, les contaré todo paso a paso para que no se pierdan ni un solo detalle. Lo que van a escuchar es un relato de terror real. 3 personas atrapadas en una pesadilla inimaginable, todo porque alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ocultar errores y engaños que llevaban demasiado tiempo enterrados. Empecemos de inmediato. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Esta es la historia de Daniel, un hombre nacido en 1977. Era el mayor de 3 hermanos y se graduó en Administración de Empresas. Su padre, Florin, era un exitoso empresario en la industria textil, dueño de 2 fábricas en Rumanía y una en la India. Lamentablemente, la madre de Daniel falleció en 1999, y 2 años después, en 2001, Florin se volvió a casar con Cristina. Afortunadamente, Cristina no solo fue una excelente esposa para Florin, sino también una madrastra cariñosa que trató a Daniel y a sus hermanos como si fueran propios. En 2005, Daniel conoció a Loredana, la mujer que se convertiría en su esposa. Fue un flechazo y, sin pensarlo mucho, se casaron en julio de ese mismo año. Su amor creció y pronto formaron una familia. En 2007 nació su primer hijo y en 2009 llegó su hija. Con la llegada de su segunda hija, Daniel dejó su empleo en una empresa de servicios y, siguiendo el consejo de su padre, asumió un puesto de liderazgo en una de sus fábricas en Braov. Este cambio fue clave para la estabilidad de su familia, pues les permitió disfrutar de mayor seguridad económica. La relación entre Daniel y Cristina siempre fue cercana, especialmente cuando Florin viajaba por negocios a la India. Cristina solía quedarse en la casa de Daniel para ayudar con los niños y pasar tiempo con Loredana en la cocina. A su vez, Daniel y su familia visitaban con frecuencia la casa de su padre y su madrastra durante las vacaciones, fortaleciendo así su lazo familiar. En el ámbito laboral, Daniel era un líder admirado en la fábrica. Su capacidad para dirigir el negocio le ganó el respeto de empleados y colegas. Entre ellos estaba Radun, jefe de producción y supervisor financiero, quien con el tiempo se convirtió en su amigo cercano. No era solo una relación de trabajo. Daniel y Loredana invitaban a menudo a Radun y a su esposa, Roxana, a cenar en su casa, y las 2 familias terminaron desarrollando un fuerte vínculo. Pero aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Radun, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba, solía llevar a Roxana a la fábrica con bastante frecuencia. Al principio, parecía inofensivo, hasta que ella empezó a pasar cada vez más tiempo con Daniel. Primero, eran solo charlas en la oficina. Luego, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a enviarse mensajes. Pronto, se citaban en secreto fuera del trabajo. Roxana comenzó a inventar excusas para no estar en casa, diciendo que visitaba a sus padres. Pero Radun, sospechando algo, decidió llamar a sus suegros. Fue entonces cuando descubrió la mentira. Roxana nunca había estado allí. Decidido a descubrir la verdad, empezó a investigar por su cuenta y, siguiendo algunas pistas que le dieron en la empresa, finalmente encontró a Daniel y Roxana juntos en un hotel. Devastado, Radun no lo pensó 2 veces. Renunció a su trabajo y le pidió a Roxana que se fuera con él y su hijo de vuelta a su ciudad natal. Pero Roxana tenía otros planes. En lugar de reconciliarse con Radun, le pidió el divorcio. Daniel, preocupado por las consecuencias, intentó ofrecerle dinero a Radun para que guardara silencio, asegurándole que nadie en la familia debía enterarse. Sin embargo, Radun rechazó el soborno, aunque prometió no decir nada. Para 2014, el divorcio entre él y Roxana era un hecho. Se quedó con la custodia de su hijo y se marchó a Campulung, dejando atrás toda la pesadilla.
En la fábrica, el romance de Daniel y Roxana se convirtió en el peor secreto guardado. Los rumores corrían rápido. Los empleados murmuraban a sus espaldas y las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cómo estaba manejando todo esto Loredana? ¿Sabía lo que estaba pasando? Cada vez que Roxana visitaba la fábrica, alimentaba aún más los chismes. Finalmente, la verdad llegó a oídos de Loredana, pero no por Daniel, sino por una carta anónima que alguien, probablemente de la empresa, le envió. Desconsolada, pero determinada a descubrirlo por sí misma, Loredana decidió seguir investigando. No tardó mucho en sorprender a su esposo con Roxana en la oficina. Ambos intentaron justificarse, diciendo que se trataba solo de asuntos laborales. Pero Loredana no era ingenua. Lo sabía. Lo sentía. Loredana no perdió ni un segundo en contarle todo a su suegra, Cristina. Al enterarse, Cristina se quedó en shock. La rabia y la decepción la invadieron, así que no dudó en hablar con su esposo, Florín. Cuando Florín supo lo que había hecho su hijo, no tardó en enfrentarlo. Furioso, le dejó muy claro que no toleraría más traiciones. Si Daniel volvía a fallarle a su familia, las consecuencias serían irreversibles. Lo sacaría de la empresa, lo desheredaría y, para él, dejaría de ser parte de la familia. Sabiendo que tenía mucho que perder, su trabajo, su dinero y, sobre todo, el respeto de su padre, Daniel juró que todo había terminado, que nunca volvería a suceder. Pero Loredana no se dejó engañar tan fácilmente. La intuición de una esposa rara vez falla, y ella sentía que algo seguía sin encajar. Con el tiempo, empezó a notar que Daniel realizaba transferencias bancarias sospechosas a la cuenta de una mujer. Cada vez que intentaba revisar los movimientos de su cuenta conjunta, él se lo prohibía, lo que no hacía más que alimentar sus sospechas. Loredana y Cristina sabían que la única forma de descubrir la verdad era investigar por su cuenta. Así que, decididas, comenzaron a atar cabos hasta que llegaron a una pista, Radun. Pero cuando fueron a su antigua casa, la encontraron completamente vacía. Afortunadamente, un vecino les facilitó su número de teléfono. Cuando lo llamaron, Radun se mostró distante, evitando hablar sobre el tema. Tal vez intentaba mantener la promesa de silencio que le había hecho a Daniel. Sin embargo, el 1 de enero de 2016, todo cambió. Conmovido por la desesperación de Loredana, quien había vivido engañada durante años, Radun decidió contarle la verdad. Se reunieron en un restaurante y, sin rodeos, le reveló cada detalle de la traición. Las palabras de Radun cayeron sobre Loredana como un balde de agua fría. No podía creer lo que escuchaba. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, ella y Cristina decidieron actuar de inmediato. Salieron del restaurante y se dirigieron a una lujosa zona residencial. Cuando llegaron a la dirección que Radun les había dado, se encontraron con una impactante sorpresa: una casa enorme, imponente. Lo que descubrieron dentro fue aún peor. Daniel había comprado esa casa para Roxana en 2014, pagando $130,000 en secreto. El enfrentamiento fue inevitable. Roxana, lejos de negarlo, lo confirmó sin dudar. Pero lo que dijo después fue aún más impactante. Aseguró que llevaba casada con Daniel desde 2015. El mundo de Loredana se vino abajo en ese instante. Legalmente, Daniel aún estaba casado con ella, lo que significaba que ese matrimonio con Roxana era una mentira más, una traición aún más grande. Con el corazón destrozado, Loredana exigió explicaciones. Pero Daniel se quedó en silencio, incapaz de justificar lo injustificable. Cristina, furiosa, lo amenazó: si no ponía las cosas en orden, le contaría todo a Florín. Y Daniel sabía lo que eso significaba. Podría perderlo todo. Aún así, cuando Loredana lo presionó para que tomara una decisión, su respuesta fue la peor que pudo haber dado. Dijo que estaba confundido, que amaba a Roxana pero que tampoco quería perder a Loredana. Eso fue la gota que derramó el vaso. Loredana no pudo soportarlo más. Entre lágrimas, le pidió a Cristina que se fueran juntas de esa casa. Pero Daniel no se quedó de brazos cruzados. Aterrorizado ante la posibilidad de que su padre descubriera la verdad, tomó una decisión desesperada y peligrosa. Contactó a Bogdan, un ex empleado, y lo citó en una gasolinera. Allí, le hizo una oferta escalofriante: $13,000 a cambio de que eliminara a Cristina. Para demostrar que hablaba en serio, le entregó un adelanto de $8,000 en efectivo. Bogdan no dudó en aceptar.
Con los detalles e instrucciones que Daniel le proporcionó, comenzó a planear el ataque. Mientras tanto, Cristina, sin saber que su vida corría peligro, decidió no llamar a Florín de inmediato. Sabía que estaba de viaje de negocios en la India y no quería preocuparlo ni distraerlo. Pensó que lo mejor sería esperar a que regresara para contarle todo en persona. La noche del 20 de enero de 2016, alrededor de las 10 de la noche, Bogdan irrumpió en la casa de la madre de Cristina. Con una mascarilla y guantes puestos, se deslizó sigilosamente por una ventana y entró en el dormitorio donde la mujer de 55 años dormía sola. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando, de repente, un disparo le atravesó la cabeza, acabando con su vida al instante. Para que pareciera un robo, Bogdan revolvió los armarios, tomó algunas joyas y dejó la habitación en completo desorden antes de huir en la oscuridad de la noche. Durante varios días, la policía investigó, pero no encontró pistas concluyentes. Todo indicaba que se trataba de un asalto al azar. Mientras tanto, la vida continuaba aparentemente normal, hasta que, 2 días después, todo tomó un giro aún más sombrío. El 22 de enero de 2016, a las 4:37 de la tarde, Daniel llegó a casa y tuvo una fuerte discusión con su esposa, Loredana. Sus hijos estaban en clases, dejando a la pareja completamente sola. Consumido por la rabia y con la mente nublada por la desesperación, Daniel tomó una pistola y le disparó 5 veces en la cabeza, terminando con su vida en un instante. Tenía solo 38 años. Después del asesinato, Daniel salió de la casa y se dirigió a su coche, donde Roxana lo esperaba. Pero justo cuando cruzaba el patio, una voz lo detuvo. «Hola, Daniel. Estoy entrando. Tengo planes con Loredana», dijo alegremente Simona, la mejor amiga de su esposa, mientras se acercaba a la puerta. Daniel se quedó helado. No lo había previsto. Entró tras ella, sin saber cómo reaccionar. Cuando Simona cruzó la sala y vio el cuerpo de Loredana en el suelo, el color se le esfumó del rostro. Su respiración se cortó, y sus ojos reflejaban puro terror. Apenas pudo abrir la boca para gritar cuando, sin pensarlo 2 veces, Daniel apuntó el arma hacia ella y disparó. Simona cayó muerta al instante, junto a su amiga. Con el corazón latiéndole con furia, Daniel huyó de la escena. Pero había algo que no había notado, algo que cambiaría todo. Simona no había venido sola. Su esposo la había acompañado, pero se quedó fuera estacionando el coche y charlando con los vecinos. Desde la distancia, vio a Daniel salir de la casa apresurado, con el rostro desencajado. Algo no le cuadraba. Cuando entró en la casa pocos minutos después, se encontró con la escena más devastadora de su vida, su esposa y Loredana, sin vida. Con un grito ahogado, sacó su teléfono y llamó a la policía, sin dudar en señalar a Daniel como el principal sospechoso. La investigación no tardó en avanzar. Las cámaras de seguridad de una casa cercana captaron a Daniel en el lugar del crimen en el momento exacto. Su coche aparecía claramente en las imágenes. Con el testimonio del esposo de Simona y las pruebas en su contra, la policía no perdió tiempo y fue directamente a detener a Daniel y Roxana en su casa. Cuando lo confrontaron, Daniel intentó negarlo todo. Aseguró que solo había pasado por la casa de Loredana y argumentó que sus huellas y ADN allí no probaban nada, pues había vivido en esa casa por años. Parecía que podría librarse, hasta que los investigadores encontraron el arma homicida en su coche. Las balas coincidían con las usadas en los asesinatos. En ese momento, todo se vino abajo. Pero la historia no terminaba ahí. Al revisar nuevamente las imágenes de seguridad, la policía notó algo más. Un automóvil con la misma matrícula que el de Daniel había sido visto cerca de la casa de la madre de Cristina la noche en que fue asesinada. Sin embargo, los testigos aseguraron que la persona enmascarada que entró no tenía la misma complexión de Daniel. Era alguien más bajo, más delgado. Esto llevó a los investigadores a inspeccionar nuevamente el coche de Daniel. Y ahí lo encontraron. Huellas dactilares y ADN que no pertenecían ni a él ni a Roxana. Tras realizar pruebas más exhaustivas, el ADN coincidió con el de Bogdan. Ahora, la policía tenía otra misión: encontrarlo. Se inició una persecución que terminó días después en la ciudad de Mioveni, donde Bogdan finalmente fue capturado. Ante la amenaza de un castigo severo, Bogdan no tardó en derrumbarse y lo confesó todo. Admitió sin rodeos que Daniel le había pagado para acabar con Cristina, su madrastra. Pero ahí no terminaba la historia.
También reveló que no había actuado solo. Un amigo suyo, Vlad, había sido su cómplice, ayudándolo como conductor la noche del crimen. Durante el juicio en el Tribunal Superior de Braov, Daniel finalmente rompió el silencio y confesó sus motivos. Explicó que quería deshacerse de Cristina porque temía que le contara a su padre sobre su matrimonio secreto con Roxana. El solo pensamiento de que su padre se enterara lo aterrorizaba. Sabía que si eso pasaba, lo despediría de la empresa familiar y lo dejaría sin un centavo de la herencia. Pero la confesión más escalofriante vino después. Daniel admitió que también había planeado matar a su esposa, Loredana, para poder presentar a Roxana como su nueva esposa ante su padre, sin levantar sospechas. Su voz fría y sin emoción heló la sala cuando dijo: ya no amaba a Loredana. En cuanto a Simona, su asesinato no había sido planeado. Simplemente, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Daniel explicó que cuando la vio entrar, entró en pánico. No podía dejar testigos. El 18 de abril de 2016, el tribunal emitió su veredicto. Daniel y Roxana fueron declarados culpables. Se les consideró los autores intelectuales de la muerte de 3 mujeres y se les condenó por asesinato premeditado. La sentencia fue implacable: 75 años de prisión para cada uno, con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir al menos 45 años tras las rejas. Bogdan, por su parte, recibió una condena de 25 años, con opción a libertad condicional tras 15 años. Vlad, el conductor, fue sentenciado a 6 meses de prisión por su papel en el crimen. Con Daniel y Roxana tras las rejas, la historia llegó a su fin. Pero el daño ya estaba hecho. Sus 2 hijos, ahora huérfanos de madre y con un padre en prisión, fueron puestos al cuidado de la hermana de Daniel, asegurándose de que crecieran lejos de la sombra oscura de las acciones de su padre. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Comenta a continuación.